puntual, muchas veces de las instituciones necesitan algún apoyo o fortalecer algún aspecto, y bueno, ahí estamos, somos un grupo de formadores de todas las áreas, son de distintas disciplinas, de distintos niveles y modalidades, en condiciones normales o en la vieja normalidad, como quieran llamarle. Dábamos cursos de capacitación, además, ¿sí? Nosotros, además de dar este acompañamiento a las escuelas, que en este caso lo estamos haciendo desde la virtualidad, que es lo que estamos haciendo ahora, por pedido de la inspectora del superior y en acuerdo con las profesoras de práctica, para tratar de, bueno, en primer lugar, darles alguna herramienta más en esta formación que nunca tienen que dejar, y ahí esto va más como consejo que como otra cosa, ¿no? La formación tiene que ser continua, es constante. El encuentro consta, hoy vamos a trabajar específicamente en lo que es el proyecto, y que lo dividimos en 2 encuentros, porque vamos a hablar hoy de una manera más general sobre lo que es un proyecto, y en el encuentro del próximo miércoles lo vamos a abordar el proyecto interdisciplinar, y ahí vamos a convocar a nuestras colegas de las distintas áreas para que nos ayuden a pensar desde cada una de las áreas, cómo armar un proyecto interdisciplinar. Que en este contexto tan particular en el que venimos sosteniendo, no sé si algunos de ustedes ya estarán trabajando, algunas supongo que sí, otras no, saben que una de las cosas que les estamos pidiendo principalmente, o que se está pidiendo desde la dirección de escuelas, es no solamente sostener el vínculo y el lazo pedagógico con los alumnos y las familias, sino también pensar en brindarles tareas y actividades que no llenarlos, no atosigar de cosas para que las puedan realizar, porque es un momento complejo para todos, porque las familias y los chicos también están atravesadas por una serie de situaciones, y entonces ahí es donde uno tiene que elegir con guantes de oro, como diría Rosa María Torres, qué se va a enseñar, ¿no? Pero bueno, queríamos contarle un poquitito esto, ¿no? De qué era el CIE, y qué hacíamos nosotras, porque estamos hoy acá con ustedes. También, o sea, más allá de que el próximo encuentro vamos a trabajar bien específicamente el proyecto de manera interdisciplinar, va a haber como una segunda parte que seguramente será después del receso, en donde vamos a trabajar lo que son las narrativas pedagógicas, que nos parece ahí también que van a tener una buena herramienta para repensar la práctica, que tiene que ver también con esta formación permanente, que es una formación en acción, porque una narrativa permite repensar la práctica, pero bueno, eso ya lo vamos a profundizar después. Así que, sin más protocolo, la dejo a María Laura, que nos va a contar un poquito todo esto. Perfecto, bueno, gracias Marisa. Lo que nos convoca es básicamente pensar en qué es un proyecto, ¿sí? Y antes de avanzar en la definición de lo que es un proyecto, les vamos a contar cómo vamos a trabajar hoy, ¿sí? Vamos, como dice la agenda, tenemos un primer momento de conceptualización, ver los elementos que tiene, las fases que tiene un proyecto, y vamos a trabajar en grupo, ¿sí? En un momento avanzo un poquito con la definición, inmediatamente vamos a tener unos 10 minutitos para trabajar en grupos, ¿sí? Donde van a tener que observar un video, y de ese video, que dura 3 minutos y medio, identificar cuáles son esos elementos digamos, que representa este producto, ¿sí? Ya le estaba dando me di cuenta y me frené. Bien, pegué el volantazo. Muy bien. Desacelérese, Exactamente. compañera. Gracias. Entonces, vamos a arrancar con la conceptualización, después vamos a hacer un análisis, un trabajito grupal, y después retomamos con las partes, ¿sí? Eso sería lo que hace referencia a el proyecto propiamente, ¿sí? Digamos, como elemento pedagógico. Pero también, a su vez, en este encuentro se van a llevar lo que es un acercamiento a la enseñanza de las ciencias naturales, ¿sí? Como bien me presentó Marisa, soy ETR, especialista en ciencias naturales en nivel primario, y les voy a dar algunos tips que tienen que ver con la enseñanza de la ciencia, ¿sí? Con digamos, este encuadre que profundiza el diseño curricular, donde nos viene a
digamos, profundizamos el enfoque, ¿sí? Del 2018 lo profundizamos y se volvió como a reeditar en el 2018, donde profundizamos el enfoque de la metodología indagatoria, ¿sí? Entonces, otro elemento que se van a llevar en este encuentro también son los lineamientos generales de la enseñanza de la ciencia, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar definiendo qué es un proyecto pedagógico. Hay Anderé, que es un autor Aguilar, que ya hace muchísimos años, del 97, que se viene definiendo, ¿sí? Proyecto. Esto fue citado por una materia que cursé en el 2018, que es Planificación y Gestión de Proyectos, donde se vuelve a retomar a este autor, y dice que un proyecto es un conjunto de actividades, ¿sí? Que buscan realizar de manera articulada entre sí determinados bienes y servicios. María Laura, disculpa que ¿Sí? te interrumpa. ¿Vos estás Decime. compartiendo pantalla? Estoy Porque compartiendo pantalla, ¿sí? no estamos viendo lo que decís, estamos viendo en algo de Zoom. Bueno, muy bien esa aclaración. Pensé que lo habías puesto como fondo para aclarar algo, por eso no te dije antes. A ver, ahí está. Ahora Porque, sí, ahora sí. porque me cargaba, me marcaba que estaba compartiendo pantalla. Gracias, compañera, gracias. Bien, entonces, este conjunto de actividades, ¿sí? Perdón, pero voy a mutear. Ahí está, porque me está haciendo, sí. Se están escuchando ruidos de fondo. Sí. Traten de tener ese cuidado, de tenerlos silenciados los micrófonos para evitar este sonido ambiente. Ahí está. Si yo ahora silencio y si no manejate por el chat, Marisa. Ahí está. Si cualquier consulta, cualquier cosa, acuérdense que está el chat ahí. Listo, perfecto. Ahí están todos muteados menos Marisa y yo. Bueno, bien. Entonces, retomamos. Este conjunto de actividades articuladas, ¿sí? con un fin de producir un bien, un servicio, también con la intención de resolver una necesidad, de resolver un problema, de atender una necesidad, están encuadrados en un tiempo, ¿sí? Y en un tiempo dado, o sea, tiene una temporización, tiene un comienzo y tiene una finalización, y también hay un producto, ¿sí? Hay algo que se va a generar a través del recorrido de ese proyecto, y hay algo que con una intencionalidad, ¿sí? No es un conjunto de actividades, un conjunto de actividades aisladas, no corresponde a un proyecto. O sea, por sí solas, si yo puedo hacer una actividad de inicio, una actividad de desarrollo, bueno, si no tienen una relación, un vínculo, una progresión, no estarían siendo parte de un proyecto, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer cuando desarrollamos un proyecto? Coordinar actos, acciones, actividades orientadas a conseguir objetivos, ¿sí? Los objetivos van a ser este faro, este norte que nos van a guiar la construcción de ese proyecto. Y también la vinculación de esas actividades, ¿sí? La secuenciación de esas actividades tiene que estar planificadas. ¿Qué elementos necesito para planificar esas actividades? Un elemento técnico-pedagógico que tiene que ver con, en este caso, cuando conozco la disciplina, o sea, cuando conozco, por ejemplo, la metodología, el método indagatorio o la indagatoria escolar, ahí tengo lo técnico-pedagógico para poder guiar este proyecto pedagógico propiamente, ¿sí? Cuando conozco la pedagogía, cuando conozco la didáctica, voy a tener las herramientas para poder relacionar esas actividades y que tengan una secuencia. Por lo tanto, ahí surge la planificación. Otro elemento fundamental, que es el que dije recién, que es un tiempo, ¿no? El proyecto está determinado, puede ser un proyecto pedagógico quincenal, puede ser un proyecto mensual, puede ser trimestral, o sea, el tiempo el tiempo va a depender de la intencionalidad, ¿sí? El proyecto va a tener un encuadre que va a responder a las necesidades, que va a responder a un problema, que va a responder a una inquietud, ¿sí? Que surja, en este caso, como es un proyecto pedagógico, va a responder a la necesidad de enseñar o de adquirir ciertas competencias, ciertos modos de conocer o ciertos conceptos, ¿sí? Y a su vez,
lo técnico-pedagógico, lo temporal de tiempo, se le agrega un condicionante que es económico, ¿sí? Esto es porque es una definición global, general, que puede estar encuadrado por un proyecto social, o sea, un proyecto, un macro proyecto, un micro, pero lo económico tiene que ver que siempre tenemos que ver el gasto, ¿sí?, que nos va a generar, así sea imprimir una hoja o usar una lapicera, siempre hay un recurso que nos va a llevar un gasto económico y eso tiene que estar previsto, no sé, el proyecto de un acto para decorar, bueno, esto tiene que estar previsto en los gastos, ¿sí?, para que haya una coordinación y se puedan ver todas esas posibles variables. Vuelvo a aclarar, esto porque una definición amplia, ¿sí?, pero si tenemos que comprar algún material pedagógico, si tenemos que incluir algún recurso, también está encuadrado dentro de lo que es lo económico. Y otra Perdón, cuestión, María Laura, sí, dependerá también qué tipo de proyecto uno quiere encarar, ¿no? De bien. repente necesitamos algún recurso económico para llegar a lograr ese producto que necesitamos lograr. Digo, muchas veces se trabajan, se me viene a la mente algún proyecto de alguien que estuvo trabajando en base al tipos de miel, entonces había que vincularse con alguna otra organización, implicaba movimiento, implicaba otras cuestiones, depende de qué, cuál sea el producto, también a veces necesitamos un sustento económico que tenemos que anticipar y prever en esta planificación de este proyecto, ¿no? Forma parte de esa planificación, excelente, bien. Y también una correcta supervisión, ¿sí? Un correcto acompañamiento es el que nos va el que va a ser clave, como dice la diapositiva, entre el éxito o el fracaso de este proyecto, ¿sí? Este acompañamiento, esta supervisión, esto, rever todo el tiempo cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, bueno, es lo que nos va a garantizar, ¿sí?, el éxito o el fracaso, si se cumplió este objetivo o no, en función de lo planificado, de los tipos de actividades y demás. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos con...? Es una ¿Alguna definición. pregunta? ¿Alguna pregunta? Es una definición global. ¿Lo que explicó María Laura que les haya quedado dudas? Pregunten. No. ¿No? ¿Seguimos? Bien. Bueno, seguimos. Perfecto. Bueno, ahora es el momento de que vamos a observar este microvideo, ¿sí?, donde, como está editado, inmediatamente ya va a empezar con el desarrollo. Lo vamos a observar y después de ahí nos vamos a agrupar, ¿sí?, y van a tener que responder, luego van a tener que responder estas preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a observar el video. Díganme si lo escuchan bien, voy a poner el volumen, ahí está. Bueno, ahí lo reproducimos. No se escucha, ¿eh? No se escucha. ¿No se escucha? María Laura. Bueno, no. vamos a, esperen que dejamos compartir pantalla y voy a revisar que se comparta el audio. Ahí está, a ver ahora. A ver. Ahora avísenme. Previo sobre el tema y generan una hipótesis. Bueno, vamos a empezarlo de nuevo. Ahí. Los profesores plantean una cuestión inicial. ¿Qué espacio del colegio es el mejor para leer un libro? Una vez presentada la pregunta, los alumnos analizan sus conocimientos previos sobre el tema y generan una hipótesis sobre cuál creen que será el mejor lugar para leer. Después de la introducción, se forman grupos de trabajo de 4 componentes, en los que cada uno desarrollará el rol de experto en un aspecto particular del tema. El grueso de la investigación se realiza a partir de la documentación que los profesores facilitan a los alumnos. Estos deben extraer las cualidades principales de la luz y del sonido, intensidad, tono, frecuencia, dirección, entre otras. Cada miembro del grupo se especializa en una de las cualidades presentadas. Para contrastar la información hallada, se forman grupos de 3 expertos en la misma cualidad, que comparten los conocimientos adquiridos. El objetivo es que cada alumno complete la información con las aportaciones del resto.
Una vez finalizada la puesta en común, cada experto vuelve a su grupo original y lleva a cabo una presentación al resto de los miembros sobre lo que han aprendido. Normal es que puedas ver lo suficiente o una sobreexpuesta. Estos evalúan la calidad de la presentación con una rúbrica en la que también proponen aspectos a optimizar. El resultado de esta formación se plasma en un mapa mental que permite a cada grupo presentar un resumen visual de la investigación. El siguiente paso es comprobar cómo actúan la luz y el sonido en el mundo físico. Para ello se llevan a cabo dos actividades. La primera incluye a la robótica como herramienta para entender las cualidades de la luz y del sonido. Diferentes talleres demuestran cómo se comportan las características estudiadas. En el taller de la intensidad del sonido, por ejemplo, se colocan dos cajas, una que amortigua el sonido y otra que lo amplifica, ambas conectadas a un medidor que muestra en una gráfica comparativa los dos resultados. En el taller que demuestra cómo funciona la absorción de la luz, se emplea un sensor con un LED que los alumnos reflejan en cartulinas de distintos colores. Una gráfica les muestra la cantidad de luz reflejada sobre cada color. Se realizan así hasta 6 talleres, tras los cuales los alumnos rellenan un informe en el que especifican la hipótesis inicial, el procedimiento y los resultados adquiridos en cada una de las prácticas. La segunda actividad consiste en medir la frecuencia e intensidad del sonido, así como la intensidad de la luz en los diferentes lugares propuestos del colegio, con la ayuda de 2 aplicaciones para iPad. Con los datos conseguidos se rellena una tabla en la que se realiza una comparativa que permitirá decidir el lugar idóneo para leer. Nos realizan un escrito en el que muestran los resultados obtenidos y argumentan su respuesta a la pregunta inicial empleando la terminología y los conceptos aprendidos. Bueno, vale aclarar que es un video totalmente recortado, ¿no? de otro, digamos, de una situación, de otra región, ¿no? de otro país, donde hay una estructura, ¿no? de trabajo con recursos, pero fue válido el ejemplo, o sea, lo capturamos con Marisa porque lo que pudimos ver fue una secuencia, una serie de herramientas que nos permiten analizarlo en pos de lo que es un proyecto, lo que es el trabajo que venimos a analizar con ustedes, ¿sí? Y también otra salvedad que tenemos para hacerle a este video es el modo de trabajo, o sea, esto fue realmente capturado o registrado cuando estábamos en la presencialidad, o sea que también ¿no? es una aclaración no menor, pero bueno, tenemos en consideración todo eso, pero lo trajimos como producto que nos pareció pertinente para analizarlo, ¿sí? Pero bueno, somos conscientes de que tiene estas salvedades, ¿no, Marisa? Esta limitación, digo, hoy no podemos pensar esa interacción con los chicos, pero sí vale para pensar lo que y repensar lo que es un proyecto, ¿no? Exactamente, tal cual, tal cual. Bueno, ahora vamos a leer las consignas de trabajo, ¿sí? Tenemos 49, Marisa, ¿hacemos 5 grupos de 10? ¿Te parece? Sí. ¿Dale? ¿5 grupos? Dale. ¿O Sí, 6? sí. Un poquito menos de personas. ¿O 6 No, grupitos? 5. 5 grupos, sí. Dale, así podemos ir listo. recorriendo. A ver si podemos recorrerlo. Nosotros ahora vamos a leer las consignas y después yo voy a programar, ¿sí? este encuentro de Zoom para que nos dividamos automáticamente en 5 grupos. No retengo. En 5 grupos. Sí, como bien, vos bien. quieras. Bueno, 5, no, espera. En 5 grupos de trabajo y después con Marisa vamos a tener un tiempo de 10 minutos y vamos con Marisa a recorrer los distintos grupos, ¿sí? La idea es que ustedes puedan decirnos, ¿sí? Cuando trabajen en grupo, consideren alguien que tome nota, alguien que registre, ¿sí? Es importante que hagan este acuerdo, porque después vamos a llamar a que pase al frente, al pizarrón, después vamos a preguntarle a ese vocero, ¿sí?
ese compañero que, bueno, que ustedes consensuaron y que va a ser la voz cantante. Entonces, alguien que tome nota, alguien que cuente y alguien que controle el tiempo, ¿sí? Son 10 minutos para responder estas consignas. Y lo que tenemos para preguntarle con Marisa es, ¿por qué consideran que la propuesta del video corresponde a un proyecto pedagógico? ¿Sí? Volviendo a esta definición, esta consigna que hicimos inicial, bueno, ¿qué vieron? ¿En qué se detuvieron a observar? La segunda pregunta, para considerarlo como proyecto, ¿sí? El grupo si es que es un proyecto. Si es que es un, ¿no? Claro, si es que consideran que es un proyecto. Si arriba consideran que es un proyecto, bueno, a ver, ¿qué se detuvieron a observar? O sea, ¿qué les llamó la atención? Este elemento, este otro, bien. Y si consideran que es un proyecto y se detuvieron a mirar cosas, bueno, ¿qué cosas? ¿Nos pueden listar esas cosas que observaron? Esos elementos para dar cuenta de que es un proyecto o no pedagógico. Bien, esta sería la consigna. Si quieren, hagan una captura de pantalla, si quieren, sáquenle una foto a aquellos que nos están mirando desde la compu y tienen un celular a mano, o escriben las preguntas, ¿sí? Para que después alguien las lea en el grupo y sea más fácil responderlas, ¿sí? Les doy unos minutitos. Y mientras tanto, mientras registran estas preguntas, es oportuno preguntarles si tienen alguna duda, alguna inquietud, si quieren que el video lo volvamos a pasar. Digan ustedes, son los protagonistas de este encuentro, ustedes, los alumnos. Es cortito, ¿consideran que tienen que volver a verlo para poder responder las preguntas? ¿Sí? ¿Lo quieren volver a ver? ¿Lo quieren volver a ver? Perfecto, bien. Bueno, muy bien. Le avisamos, Marisa, que cobramos por doble reproducción. ¿Tiene un costo? El primero era gratis, bueno, eso lo avisamos, listo, muy bien. Ahí va, de nuevo. Los profesores plantean una cuestión inicial. ¿Qué espacio del colegio es el mejor para leer un libro? Una vez presentada la pregunta, los alumnos analizan sus conocimientos previos sobre el tema y generan una hipótesis sobre cuál creen que será el mejor lugar para leer. Después de la introducción, se forman grupos de trabajo de 4 componentes, en los que cada uno desarrollará el rol de experto en un aspecto particular del tema. El grueso de la investigación se realiza a partir de la documentación que los profesores facilitan a los alumnos. Estos deben extraer las cualidades principales de la luz y del sonido, intensidad, tono, frecuencia, dirección, entre otras. Cada miembro del grupo se especializa en una de las cualidades presentadas. Para contrastar la información hallada, se forman grupos de 3 expertos en la misma cualidad, que comparten los conocimientos adquiridos. El objetivo es que cada alumno complete la información con las aportaciones del resto. Una vez finalizada la puesta en común, cada experto vuelve a su grupo original y lleva a cabo una presentación al resto de los miembros sobre lo que han aprendido. Normal es que puedas ver lo suficiente o una sobreexpuesta. Estos evalúan la calidad de la presentación con una rúbrica en la que también proponen aspectos a optimizar. El resultado de esta formación se plasma en un mapa mental que permite a cada grupo presentar un resumen visual de la investigación. El siguiente paso es comprobar cómo actúan la luz y el sonido en el mundo físico. Para ello se llevan a cabo 2 actividades. La primera incluye a la robótica como herramienta para entender las cualidades de la luz y del sonido. Diferentes talleres demuestran cómo se comportan las características estudiadas. En el taller de la intensidad del sonido, por ejemplo, se colocan 2 cajas, una que amortigua el sonido y otra que lo amplifica, ambas conectadas a un medidor que muestra en una gráfica comparativa los 2 resultados. En el taller que demuestra cómo funciona la absorción de la luz, se emplea un sensor con un LED que los alumnos reflejan en cartulinas de distintos colores. Una gráfica les muestra la cantidad de luz reflejada sobre cada color.
Se realizan así hasta 6 talleres, tras los cuales los alumnos rellenan un informe en el que especifican la hipótesis inicial, el procedimiento y los resultados adquiridos en cada una de las prácticas. La segunda actividad consiste en medir la frecuencia e intensidad del sonido, así como la intensidad de la luz en los diferentes lugares propuestos del colegio, con la ayuda de 2 aplicaciones para iPad. Con los datos conseguidos se rellena una tabla en la que se realiza una comparativa que permitirá decidir el lugar idóneo para leer. Nos realizan un escrito en el que muestran los resultados obtenidos y argumentan su respuesta a la pregunta inicial empleando la terminología y los conceptos aprendidos. Perfecto. Bueno, Nos dividimos entonces nos ahora. dividimos entonces. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan para hacer previo, antes de dividirnos en grupo? Sí, yo, ¿puedo ser? Sí, cómo por no. supuesto. Hola, buenas, mi nombre es Diego. Hola. ¿Qué tal, Diego? No, ¿sabes que yo me quedé sin conexión cuando explicaste el primer elemento? Creo que era el técnico pedagógico, ¿puede ser? Sí, el técnico pedagógico, sí. El segundo Por favor. es el... Sí, el técnico pedagógico es las herramientas que te van a dar esta relación entre las actividades. El segundo es el tiempo, ¿no? Fíjate que está preestablecido en un tiempo determinado, ¿sí? O sea, que tiene un comienzo y tiene un final. Y el tercer elemento tiene que ver con lo económico, o sea, por ejemplo, se me ocurre, fíjate que todos los niños están en una tablet, ¿no? Eso es un gasto, si se van a comprar las tablets para hacer ese proyecto, o si son personales, o, no sé, los sensores de los equipos de programación, de robótica, o sea, ese gasto, ¿no? O las aplicaciones que bajaron a las tablets, quizás son pagas, entonces bajar una aplicación, todo eso entraría en la planificación, que quizás es un gasto económico extra, ¿sí? Sería como una especie de recursos que vos lo planteás en el proyecto, ¿verdad? Es un recurso, claro, es un recurso, pero recuerden que esta definición inicial es una conceptualización de proyecto genérico, ¿sí? Que va tanto para digamos, social, económico, ¿sí? A nivel salud, o sea, es un concepto muy amplio y ahora lo vamos a, digamos, a meter en el embudo para que pase por un proyecto pedagógico propiamente, ¿sí? O sea, es una definición de proyecto que podríamos aplicar a una empresa, la Bien. podemos aplicar a la escuela con las características particulares que tiene la empresa, con las características particulares que tiene la escuela, ¿no? Por ahí lo que planteaba María Laura, bueno, este video estamos hablando de una escuela con determinadas características, sabemos que la realidad de las escuelas de gestión estatal no es esta, ¿no? Totalmente. Lo que no quita que no podamos pensar en proyectos, ¿sí? Tal vez no con este nivel de tecnología, pero sí con otras tecnologías tal vez más simples, que hoy en este contexto particular ustedes están aprendiendo un montón. Digo, nunca hubiéramos pensado trabajar un Zoom o hacer videollamadas con los alumnos. Digo, y hoy lo estamos haciendo y esto tiene que ver con lo tecnológico. Tal cual, sí, tal cual. En realidad esto era modo de ejemplo, como para que también podamos ver, identificar y conceptualizar lo que es un proyecto, básicamente. Claro, porque ustedes calculen que el desafío que tuvimos fue encontrar un producto, ¿no? Donde se haga visible el concepto a construir por ustedes, que es proyecto, pero también mi desafío es el concepto a construir, que es la enseñanza de las ciencias naturales. O sea, buscar algo, ¿no? que encuadre, y después te das cuenta que, bueno, que en las prácticas, cuando uno iba presencialmente, esto ocurría y uno no lo registró, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos nuestro propio video, pero bueno, ya lo vamos a registrar. Pero bueno, entonces buscamos un producto que tenga estas características, ¿sí? Así que bueno, vamos, ¿alguna pregunta más? Gracias, Diego, por tu pregunta. Bien. No, gracias. Bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo antes de trabajar en grupo? ¿No? Bien. Cuando los dividamos en grupo, van a tener la opción de chatear y nos va a llegar el mensaje, ¿sí? Si por ahí tienen si quieren hacer alguna pregunta puntual, me llaman por el chat,
Y también yo voy a tener un chat general que lo que escriba, cuando nos falte poco tiempo, les voy avisando, ¿sí? Faltan 5 minutos, faltan 3 minutos, para que ustedes se vayan organizando. Pero es fundamental que cuando trabajan en grupos, ¿sí? Alguien tome el tiempo y alguien registre y alguien diga, bueno, yo voy a hablar cuando nos toque hacer esta micro puesta en común para después seguir avanzando. ¿Sí? ¿Está? ¿Vamos entonces? Como recurso también ustedes. Cuando uno vivencia, ¿no? Pasa por la experiencia, no es lo mismo que me la cuenten, ¿no? Entonces, está bueno. Y sí, es cierto eso que ustedes dicen, por un momentito parece que volvimos a la normalidad, que podemos hablar entre nosotros, ¿no? Está buenísimo, muy bueno. Qué lindo y que lo puedan decir, ¿no? Porque a veces también se lo quedan, ¿viste? No lo socializan. Claro. Se lo guardan. Sí. Les hacemos llegar después ese tutorial que yo tengo. Se lo pasamos a Virginia. Gracias, Marisa, gracias. Sí, se lo pasamos a Vir y la otra profe también, así que bueno, sí, obvio, por supuesto. Supuesto. Yo lo comparto en reflexión, que los tengo a todos en primaria. Ahí está. Bueno, así gracias. No se ríen de mi cara porque es parte de un taller que hice de Zoom con la Escuela de Psicología Social que estudié. No nos reímos. Fue sacando capturas de pantalla y fue mandando el paso a paso, pero está re bueno porque está bien, sí, con flechita y todo bien clarito. Indicado, no es complejo, bien. Buenísimo. No. Gracias, compartan lo que lo comparto. Qué generosa. El conocimiento, chicas, yo parto de la idea que el conocimiento es un bien social, por lo tanto debe ser compartido. Tal cual. No es mío ni es del otro, es de todos. Tal Se cual. debe compartir. Tal cual, así es. Bueno, volvemos que nos queda bastante y queremos cumplir con el tiempo, así es muy fin de largo. además. Bien, entonces, ¿consideran que es una propuesta de proyecto pedagógico? Que, a ver, por ejemplo, en el grupo 1, ¿sí? Estaba Aldana, Florencia, Mariana, Natalia, Rocío, grupo 1. ¿Consideran que es un proyecto pedagógico? Sí, consideramos. Bien. Sí, porque parte de una situación problemática. Ajá, muy bien, perfecto. ¿Y qué más, además de una situación problemática? ¿Qué otra cosa pueden identificar? Que hay muchas situaciones didácticas. Perfecto. Que no es solo una actividad, sino que hay varias actividades que realizan los chicos. Bien. ¿Y qué característica, para que ahora voy al grupo 2? Cintia, Diego, Elizabeth, Jimena, Lorena, María del Carmen. Ese es el grupo 2. ¿Cuáles son esas? Vamos, Diego. Diego, vamos. Ahí está. Es fácil de recordar el nombre. Bien. Diego, ¿qué característica tienen estas actividades? Porque entiendo que ustedes están a favor de lo que dijo el grupo 1, ¿sí? Sí. Consideramos que es un proyecto porque también notamos que las materias se entrelazan, se integran para un mismo objetivo, ¿no? Perfecto. Bien. Ahí, si bien habla solamente de robótica, bueno, estamos hablando de las TICs, seguramente los otros talleres, seguramente habrá matemática, ¿no? Ciencias naturales. Así que por ese lado consideramos eso. Tal cual, perfecto. Bien. Grupo 3, Anabela, Juliana, Graciela, Jennifer, Laura, Sasha, Soledad. ¿Qué pueden agregar que se hayan dado cuenta que es un proyecto, esta propuesta? Nosotros habíamos puesto que también, al igual que los otros grupos, que era un proyecto porque tenía una pregunta problemática o disparadora, donde se hacían hipótesis iniciales y después en el transcurso, en el desarrollo, se iban comparando, argumentando y después se llegaba a un producto final. Bien, ¿cuál sería ese producto final? ¿Cuál sería ese producto, ese objetivo? Elaborar el informe. Elaborar, claro, un informe. ¿Pero en relación a qué? ¿Pero en relación a qué ese informe? A la pregunta inicial. Claro. La pregunta inicial. También la rúbrica nos llamó la atención, o sea, como ellos mismos sobre la rúbrica iban evaluando, e iban haciendo sus evaluaciones y en proceso. Eso también nos pareció. Muy bien. El producto final sería esto de saber si se puede, cuál es el mejor lugar para leer. Digamos, saber cuál lugar para leer, exactamente. Excelente. Muy bien. Y el grupo también los roles.
los roles asignados. Sí. Dentro del grupo, claro. Dentro del Como- grupo. Uno que era el Bien. vocero, otro que escribía, otro que leía, otro que presenta en la Bien. oralidad. Genial, genial, muy O bien. sea, todos participan. Y Bien. la terminología también decíamos, ¿no? Porque primero ellos empiezan con un lenguaje coloquial y después al final terminan incorporando los nuevos términos que corresponde al área de ciencias naturales. Al concepto, perfecto, perfecto. Específico. Muy bien. Claro. Bien, pero a ver, ahí, perdón, hay Sí. una consigna clara de parte de los docentes que tienen que hacer un informe utilizando el vocabulario específico de lo que habían investigado. Tipo actividad. La consigna siempre tiene que estar ahí, ¿no? Es la que me va a motivar, tiene que ser lo suficientemente clara para que los chicos, o sea, no es que porque aprendieron y lo escriben. Hay una consigna también, seguramente aprendieron, ¿sí? Porque van a saber dónde colocar esa palabra y qué es, y poder explicarlo. Pero digo, hay parte de una consigna y el parte de la elaboración del informe es una de las actividades propuestas. ¿sí? Eso Sí, sería también la como- supervisión, ¿no? O sea, que la docente está ahí para cumplir el objetivo que quiere lograr. Muy bien. Que sería bueno que los chicos... Que además buscar es solo de también. guía, acompañamiento. Los chicos se manejaban con mucha autonomía ahí, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Y otra cosa que creo que le daba seguridad a la docente era que ella preparó cada uno de los textos y entonces estaba segura de lo que los chicos iban a encontrar en cada uno de los equipos, de los Bien. grupos, ¿no? ¿Y ese qué sería? ¿Qué elemento fundamental del proyecto sería? Organizó Tenía una planificación Facilitar el previa. material. Exactamente. Pero lo que no estábamos seguras era en el tema económico. Suponemos Ujú. que sí, porque bueno, ellos estaban con diferentes Sí. recursos y había una planificación previa, pero... Claro. Sí, igual despéguense un poquito con el concepto económico netamente, ¿sí? Despéguense un poquito Qué porque... literales. Claro, sí. Qué buenas alumnas, me las llevo para mi clase, me las llevo. Así que a partir de ahora, Virginia, te van a faltar unas 50 y pico, ¿eh? Así que bueno, bien. Y el grupo 5, Carla, Eliana, Enilce, Marianela, ¿qué más puedo aportar como para ver que tomé nota de los 5 grupos? Además. Nosotras pusimos que, bueno, más que nada se cumple con todas las pautas que tiene que tener un proyecto y el video también lo muestra de forma cronológica, ¿no? Como por Bien. ejemplo la pregunta inicial, luego la formulación de hipótesis, que estas se tienen que comprobar o no. También habíamos puesto que tiene una intencionalidad el llegar al producto final y responder esta misma pregunta que se hicieron al principio. Bien. Y en cuanto a lo que hablaban además de integrar las áreas, ¿no? Y en cuanto a lo que hablaban con el enfoque en las que se da el proyecto, nosotros pusimos que era de ciencias naturales, más que nada por la elaboración de hipótesis formuladas, la investigación, e ir comprobando si esto es cierto o no. Bien, muy bien, perfecto, muy bien, bárbaro. Comprobación. O sea, ese hilo conductor que de esa pregunta inicial que va muy bien, perfecto. Exacto. Igual lo voy a profundizar. Bueno, muy bien los 5 grupos, muy bien, la verdad que excelente, perfecto, bien. Y ahora avanzamos un poquito más, ¿y cómo se planifican? Es el momento de preguntarnos, ¿sí? ¿Cómo se planifican esto? ¿Cómo planificamos los proyectos? ¿Sí? Y fundamentalmente, voy a mutear, a ver, así, ahí está. Y fundamentalmente, ahí está, están todos silenciados ahora, lo que podemos, remitimos a 4 preguntas, ¿sí? Que es el que responde a la planificación. El por qué, ¿sí? El para quién, el cómo y el cuándo. Estas serían como 4 grandes preguntas vertebradoras que les van a dar los elementos como para ir pensando en sus futuros proyectos pedagógicos. ¿Sí? El por qué el por qué lo hago responde a los objetivos del proyecto. ¿Sí? El para quién sería el destinatario.
que acá fundamentalmente en la enseñanza de las ciencias, por ejemplo, si me remito, ¿no?, a mi disciplina, a mi área, tiene que ver con el ciclo. Si no es lo mismo enseñar ciencias naturales para primer ciclo que para segundo ciclo. Entonces, este destinatario, ¿sí?, este docente que está posicionado, está situado en el destinatario, con respecto a la enseñanza de la ciencia, no es lo mismo enseñar ciencias naturales para primer ciclo que para segundo ciclo. Si bien la disciplina es la misma, pero hay características, digamos, cognitivas, hay desafíos cognitivos que resuelven los alumnos de primero y hay desafíos que resuelven los alumnos de segundo ciclo, ¿sí? Después el cómo lo voy a llevar, cómo lo voy a... Marisa, vos estás levantando el chat, ¿no? Ah, ahí está, bien, por las dudas, ahí está. Bien, vuelvo acá. Entonces, después tenemos después de los destinatarios, la otra gran pregunta para focalizarnos en la planificación es el cómo lo voy a hacer, cómo voy a llevar esto adelante, ¿sí? Y ahí vamos a identificar el tipo de actividades que se realizarán para lograr esos objetivos, ¿sí? Por ejemplo, como podemos ver en este proyecto, las actividades son de tipo experimentales, exploratorias, ¿sí? Hay actividades donde los alumnos buscaron información, y ahí entra en juego, en la didáctica de las ciencias naturales, entra en juego el de ciencia y sobre ciencia, ¿sí? Hay actividades exploratorias donde van a buscar información en libros, en internet, ¿sí? Usando simuladores, o sea, usando aplicaciones fundamentales, eso es búsqueda de información. Y hay actividades experimentales que tienen que ver con la manipulación de variables, ¿sí? Cuando hay una actividad donde los alumnos ponen un sensor en una cartulina oscura y una cartulina clara y determinan un valor, ¿sí?, un valor del espectro de luz y demás, ahí están experimentando, ¿sí? Cuando manipulan variable, la actividad es de tipo experimental. Cuando busco información, cuando hago ese buceo, esa búsqueda de información, que puede ser preguntarle a un experto, que puede ser buscar en un libro, buscar en internet, buscar en alguna enciclopedia digital, eso es exploración. Voy a buscar más información sobre un fenómeno, sobre un hecho, sobre un aspecto del fenómeno que estoy analizando, ¿sí? Y el cómo también lo voy a responder con los recursos, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para detectar los niveles, los decibeles de sonido, ¿sí? Bueno, el recurso sería, por ejemplo, un recurso tecnológico sería usar una aplicación en el celular que me mide los decibeles, ¿sí? Como en el caso que aclararon en este proyecto. Después, el recurso humano, bueno, a ver, ¿qué tipo, según cómo nos organicemos con este proyecto, qué parte del equipo va a trabajar las actividades experimentales, qué parte del recurso humano va a trabajar las actividades descriptivas, las actividades de sistematización de la información, ¿sí? Este cuadro final donde los alumnos organizan la información que recolectaron usando dispositivos, tiene que ver al modo de conocer de la enseñanza de la ciencia que se llama sistematización de la información, ¿sí? Entonces, usamos un cuadro para sistematizar ese tipo de información. Y la recolección de esa información es a través del recurso tecnológico, que en este caso sería una aplicación del celular, ¿sí? En otro caso sería un termómetro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el cómo lo responden las actividades que voy a desarrollar, ¿sí? Y el recurso humano, el material, el tecnológico, que me va a permitir llevar adelante este proyecto y a su vez cumplir con este objetivo, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y lo quiero hacer porque quiero ver qué lugar de la institución es el idóneo para leer un libro. Y para leer un libro necesito el silencio, necesito un lugar, digamos, aislado de ruido ambiental, y necesito buena luz. Entonces, esas son las dos variables que condicionan a que un ambiente sea el adecuado, ¿sí? Y otra pregunta que les va a servir a ustedes para organizar sus planificaciones de los proyectos pedagógicos es responder al cuándo. ¿Cuándo lo voy a hacer esto? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Durante un año? ¿Durante un mes? ¿Durante una semana?
durante un trimestre, durante un cuatrimestre, es fundamental poner en claro el tiempo para después ver la administración de las actividades, quién va a hacer una actividad, quién va a hacer la otra, con qué área se va a resolver una actividad, qué área va a resolver la otra, y de qué manera se van relacionando esas actividades para que no queden aisladas, y ustedes, como muy bien lo identificaron en este video, pudieron ver cómo están relacionadas, ¿sí? Si en un área registran, con otra área van a comunicarlo, o con otra disciplina lo van a poder socializar, ¿sí? Sistematizar. Bien, ¿cómo vamos hasta acá con las 4 preguntas para planificar los proyectos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, sí. A ver, Bueno. yo aclararía lo siguiente. El proyecto es una forma de planificación. Tenemos otras formas de planificar, ¿no? Esta es una, entre otras, maneras de planificar. Digo, planificamos proyectos, dependiendo de qué área, dependiendo de qué querramos, cuál sea nuestro objetivo, es una de las formas de planificar. Y cualquier planificación siempre responde a estas preguntas, del qué, por qué, para qué, ¿Cuándo? para quién, y el cómo y el cuándo, que es fundamental, ¿no? ¿Cuál va a ser en un proyecto el espacio de tiempo que voy a tener en cuenta? Y acá me gustaría agregar algo que vengo sosteniendo desde hace no mucho tiempo, que es esto de pensar, o sea, la estructura de una planificación siempre tiene, más allá de estas preguntas, tenemos que ver, es primero ver, hacer y actuar, esto que decía María Teresa Lugo, que sostiene siempre una práctica. Ver también es identificar, a ver en qué momento están nuestros alumnos, que saben, que no saben. Algo de lo que surge ahí es el relevamiento de los conocimientos previos, ¿no? Entonces, si yo voy a armar un proyecto, ver en qué lugar están mis alumnos, para después pensar la planificación, que sería el hacer, ¿sí? Y después la llevo adelante. Y esto tiene que ver con este término que a mí me encanta, que es la arquitectura de la anticipación. Poder anticipar esta planificación. ¿Por qué me gusta esta metáfora de la arquitectura? ¿Qué hace un arquitecto? No diseña directamente el edificio y se pone a construirlo, busca el lugar, mira cómo son las condiciones del terreno, si tiene que rellenar, si tiene que poner, si es un lugar en donde hay mucha movilidad, digo, tiene que anticipar un montón de cosas antes de pensar el proyecto. Por eso me gusta esta metáfora de la arquitectura de la anticipación, que no es ni más ni menos que el planificar, es parte de la planificación. Pero en donde previo tenemos que ver un montón de situaciones que les van a permitir que esa planificación después sea lo suficientemente sólida y flexible al mismo tiempo, ¿sí? Para poder lograr el objetivo. Perdón, María Laura, viste que no puedo con mi genio. Pero no tenés que pedir más perdón. Bien. Bueno, entonces, para ir resumiendo, las características de los proyectos es que tenemos que perseguir un objetivo, ¿sí? Que consta de recursos, ¿sí? Tenemos una serie de recursos con el cual tenemos que contar, humanos, tecnológicos, materiales. Las actividades deben estar planificadas y supervisadas. Las actividades o el proyecto tiene que estar liderado, ¿sí? Tiene que haber alguien que lo digamos, el mismo docente que lo planificó, el mismo docente alguien lo tiene que ir revisando todo el tiempo para ir viendo si los objetivos están siendo cumplidos. Tiene una limitación temporal y económica, ¿sí? Y hay personas involucradas, o sea, hay un equipo. Y los proyectos, otra característica que tiene, que son únicos, ¿sí? Los proyectos pedagógicos o cualquier proyecto son únicos. ¿Qué significa? Que están hechos a medida, para este contexto, para estas particularidades, según esta necesidad, ¿sí? Es por eso también que muchas veces nosotros, desde nuestro rol digamos, de la construcción de proyectos, de planificaciones, no consideramos que una planificación 2019 sirva para un 2020. Imagínense qué nos sucede a nosotros como docentes con la planificación 2019, ¿sí? O sea, y con este contexto de pandemia, tuvimos que no pegar el volantazo, cambiar de vehículo, cambiar de ruta, cambiar de GPS, porque no fue para nada, digamos, igual. Entonces, por eso son únicos, porque las planificaciones van a depender del destinatario, van a depender de la intencionalidad, van a depender de qué es lo que quiero lograr en este grupo de alumnos, ¿sí? Para avanzar un poquito más,
vamos pensando en las bases genéricas, o sea, las fases, perdón, genéricas de un proyecto, ¿sí? Cómo voy transitando este proyecto, ¿sí? Que tiene que ver con, lo defino, ¿sí? Lo trato de ver, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero enseñar? ¿Para qué lado lo quiero llevar? Después viene un momento de concepción, ¿sí? Un momento de, bueno, a ver, lo voy a empezar a armar, lo voy a seguir pensando, ahí veo, por ejemplo, con qué recurso, qué es lo que puedo llegar a tener en este contexto. Lo diseño, sí, que tiene que ver con lo que está diciendo Marisa, con la arquitectura, ¿no? El diseño de la casa, el arquitecto nos diseña la casa en función del tipo de terreno, del tipo de suelo, de todas las condiciones ambientales, digamos, como la orientación del terreno con respecto al sol, dónde pongo ventana, dónde no pongo ventana, el viento. Bueno, este diseño tiene que ver con la concepción y la definición, ¿sí? Previamente. Hay todo un trabajo, digamos, concatenado y relacionado. Después viene la puesta en marcha, ¿sí? Y la finalización, que es este producto, ¿no? Que puede ser una muestra, una feria de ciencia, puede ser una producción de un capítulo de un libro, de una poesía, puede ser una receta, bueno, el producto final que dé cuenta de que se cumplió este objetivo, que se logró, y digamos que tiene que ver con esta progresión de estos elementos que forman parte de esta fase, ¿sí? Para mí me gusta más la versión simplificada de Marisa, que es este ver, hacer y actuar, ¿no? ¿Sí? Digamos, como más, estos pasos más comprimidos, ¿no? Más express, si se quiere. Así que bueno. Y acá tenemos una especie de componentes más en detalle, ¿sí? Acá ya venimos como a desglosar, hasta el momento lo que estuvimos viendo fue lo genérico, ¿no? Las partes, las fases, los elementos. Bueno, acá venimos como a descomprimir, a descomponer un poquito más, y ya hablamos de los componentes que tiene un proyecto pedagógico, ¿sí? Y quizás lo que en esta diapositiva hablamos de definición y de concepción, en el pedagógico ya tenemos que hablar de un diagnóstico, ¿sí? O sea, con qué contamos, ¿no? Cuáles son los alcances y las limitaciones de este grupo de alumnos, a quién va a ir destinado, ¿sí? No es lo mismo primer ciclo que segundo ciclo, no es lo mismo enseñar ciencias naturales en contexto de pandemia que en presencialidad. Entonces ahí es fundamental este elemento de diagnóstico que nos va a dar base como para ver, bueno, cómo va a ser ese destinatario o esa función última del proyecto. Bien, una fundamentación que nos va a dar, bueno, el qué voy a hacer, el cómo lo voy a hacer, el para qué lo voy a hacer, o sea, una fundamentación que conceptualice, que dé ideas, ahí se citan autores, hay proyectos también que podemos incluir normativas, que podemos incluir números de leyes, resoluciones, decretos, o sea, todo depende de qué marco lo esté encuadrando, qué autor, qué línea pedagógica, qué inclinación, ¿sí? Para qué lado de la metodología de la enseñanza hacemos un poquito de profundización. Ahí lo ponemos en fundamentación, ¿sí? La fundamentación nos encuadra, ¿sí? La fundamentación es este marco teórico que nosotros tenemos que escribir cuando estamos en una tesis o estamos culminando un estudio. Bueno, el marco teórico, la fundamentación nos da base y nos pone como las cartas arriba de la mesa y dice, bueno, cuando yo hablo de enseñanza de la ciencia, hablo de esto, entonces esa es ponemos un poco en claro las ideas y hacia dónde vamos para ver que todos estemos hablando de lo mismo, porque nos incluye un grupo de personas, ¿sí? Entonces todos tenemos que opinar y pensar en línea a este proyecto. Los propósitos hacen referencia a la enseñanza, ¿sí? Los propósitos se formulan en infinitivo y tienen que ver con qué es lo que voy a enseñar, o sea, mi propósito de enseñanza. Mi pregunta, por ejemplo, que me puedo hacer es, ¿para qué enseño ciencia? ¿Sí? El propósito de este proyecto es, bueno, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo?
y muchas veces se enmarca en los términos generales de la institución y del proyecto educativo, o sea, de este proyecto institucional propiamente, ¿sí? Perdón, Sí, o bien sí. particular, de repente quiero que los chicos logren determinadas cosas en relación a algo, ¿sí? Bien, Entonces, bien. tal vez puede ser no tan general y algo más específico. Yo Más con este específico. proyecto pretendo que los chicos aprendan a decidir o definir o adquirir determinadas cosas, ¿sí? Bien. Por ahí, no sé si a veces esto encuadra, al hablar de proyecto, como bien dice María Laura, hablamos de cosas más generales. Un proyecto institucional, por ejemplo, que es el proyecto de toda la escuela, también es un proyecto, ¿sí? Y también va a contener estas mismas partes y también vamos a esperar un producto final en algún momento, ¿no? Que eso que nos propusimos como institución se logre. Pero también tenemos estos proyectos pedagógicos específicos del aula, que por ahí que tienen que encuadrar dentro del proyecto pedagógico institucional, porque dentro del proyecto pedagógico institucional, y acá por ahí me meto un poco con la gestión, pero bueno, me parece que también es algo interesante que tengan en cuenta cuando ustedes elaboren proyectos dentro de una escuela, hay un proyecto institucional en el cual trabajamos y elaboramos en teoría todos, y donde nos proponemos como escuela formar un determinado tipo de alumno, o que los chicos aprendan determinadas cosas de determinadas maneras, y entonces esos proyectos que ustedes elaboren tendrán que enmarcarse dentro de esos criterios que se acordaron dentro del proyecto institucional también. Bien. Digo bien, Virginia lo sabe bien eso, que esta también es directora, ¿no? Sí, sí, las estoy escuchando. Está bien, ¿no? Sí, Igual está si querés perfecto. aportar algo, obviamente No, es no, 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 bienvenido. me parece perfecto, que a veces tenemos que, o sea, ahora los alumnos no tienen la posibilidad de acercarse al proyecto institucional de la escuela, pero cuando hacen sus prácticas o su residencia, ellas tienen ese diagnóstico de ver qué actividades o qué objetivos y propósitos plantea la escuela con respecto a cada año o a cada ciclo o a la institución en general. Ahora es como que es medio difícil, por eso en mi caso yo habilité en el diagnóstico que podía ser en pandemia o no en pandemia, O no, en porque pandemia, claro, es bastante claro. difícil Claro. hacer un diagnóstico, ¿no? De esa manera. Pero bueno, está muy bien, chicas. Yo tengo los ojos medios irritados, por eso me pongo los anteojos. No hay problema, no Pero hay nada problema, más. no hay problema. No hay Es problema. ampliar Igual, un poquito más la mirada, ¿no? Para que ustedes seguro. también tengan una idea más general de lo que es Sí, sí, trabajar en sí. proyectos, ¿no? Pero nosotras vamos a pensarlo más y nos vamos a abocar más al proyecto pedagógico áulico. Claro, y como elemento fundamental el diagnóstico es el que me va a dar esa información, ¿no? Creo que, por ejemplo, el diagnóstico lo recuperamos cuando en la presencialidad íbamos esa semana a observar el grupo después donde teníamos que ir a practicar, ¿no? Esta observación, ¿no? Esta cantidad de alumnos en el grupo, cómo se sientan, cómo estaba organizada, si había si había portadores áulicos, bueno, todo esto, ¿no? Identificar esos alumnos, los tiempos de aprendizaje, las veces que a veces se interrumpe, ¿no? Porque eso habla también de la cultura institucional, ¿no? No es menor notar que si la escuela tiene la hora de la copa de leche, o la hora de los recreos, o si hay una secundaria que se comparte, todo esto forma parte de una información institucional que tiene que ver con uno tenerla en cuenta a la hora de pensar en este proyecto pedagógico, ¿sí? O sea, tenemos que encuadrarnos en esta cultura, con estos objetivos que tiene ese proyecto institucional, pero que también el diagnóstico es un elemento para tener información. Y que esa información que tengamos luego me va a permitir fundamentarlo, desarrollar los propósitos de enseñanza y los objetivos, y ahora yo me meto si avanzamos un poquito más, los objetivos son de aprendizaje, ¿sí? El qué quiero que logre, pero en función de lo que aprenda. El propósito es de enseñanza y el objetivo es más de aprendizaje, que quiero que los alumnos puedan internalizar, lograr y recuperar de esa construcción de conceptos que estoy desplegando en la situación de enseñanza. Bien,
tengo un equipo responsable, ¿sí? Que puedo ser yo como docente, digamos, liderando un grupo, o si tengo una paralela, o si tengo las 4 áreas de disposición, o si también voy a incluir al profe de educación física, o inglés, o digamos al de artística. Bueno, ahí también tengo que ver a quién voy a involucrar. Las acciones y estrategias tienen que ver con cómo voy a organizar esas actividades y qué estrategias, o sea, cómo voy a poner en acción. Las estrategias son los puentes para poner en acción los objetivos, ¿sí? O sea, qué cosas voy a poner en acción, qué cosas voy a activar, ¿sí? Organización de grupo, consignas, qué tipo de cosas voy a hacer, ahí estarían, digamos, en relación con las estrategias, para poner para hacer carne, para poner en acción, para activar este objetivo o este propósito y estos objetivos, ¿sí? Otro elemento es el cronograma de acciones, que es un elemento fundamental que me va a temporizar, ¿sí? Hay muchos recursos para hacer cronogramas de acciones, cuadros, digamos, hacer una agenda para dar un orden, porque también lo que tenemos que cuidar acá es el concepto de progresión, ¿sí? Por dónde arrancamos para después, fíjense, esta pregunta, ¿no? Problematizadora que arrancó este proyecto de luz y sonido, que después fue dando, ¿no? ese espiralado de actividades, que no es menor que primero se arranque buscando información sobre los elementos que componen la luz y el sonido, y después registrar cómo se mide. ¿Se entiende? O sea, porque hay una coherencia entre primero identifico esas variables y después registro esas variables, ¿no? O sea, hay actividades, hay acciones y hay un cronograma de esas acciones que se tienen que respetar para que puedan lograr la construcción de estos conceptos. En los recursos, volvemos a los mismos, el tecnológico, recurso humano, los contenidos, ¿sí? Acá es fundamental hacer este recorte, ¿no? Hacer esta declaración de qué conceptos vamos a trabajar, ¿sí? Cuál es el alcance. Nosotros en Ciencias Naturales, en el diseño curricular, tenemos 4 bloques, ¿sí? Que ahora lo voy a desarrollar. Y de esos 4 bloques tenemos un alcance, o sea, damos plantas, en primero damos plantas, pero damos solamente las partes de las plantas, ¿sí? En segundo, de todas esas partes de las plantas, las especializadas en la dispersión, ¿sí? Y en tercero, volvemos a dar plantas, pero el alcance de ese contenido es los cambios de las plantas a lo largo del año, ¿sí? Que no es lo mismo dar plantas, ¿sí? Muchas veces, cuando uno recibe a las practicantes que estuvieron en contacto con las docentes orientadoras, profe, me dijo que tengo que dar plantas. Bueno, bien, pero ¿qué de plantas? ¿No? ¿Qué alcance? Porque no es lo mismo, digamos, en un primero, en un segundo o en un tercero, y qué parte o qué recorte de ese concepto tan complejo, de ese fenómeno. El tiempo, ¿sí? Tengo una pregunta con el contenido. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a lo que fue segundo y tercero, si teníamos una planificación de un contenido, era hacerlo en una clase. Por ejemplo, en el proyecto ahora, sí, la profesora nuestra, por ejemplo, nos pide que un contenido lo desarrollemos en mínimo 4 clases. Entonces el proyecto se hace súper extenso. Claro. Porque, por ejemplo, si usamos de ciencias sociales, que en 4º grado tienen 2 veces a la semana, sí, y un solo contenido, tenemos que usarlo en 4 clases, ahí ya se va mínimo una semana en un solo contenido. Tal cual. Entonces, por eso nosotros a mí me costó bastante entenderlo, cómo fue, nosotros si lo trabajamos en una clase, ahora trabajarlo en 4, que está bien obviamente, porque sí, lo que puedes hacer, sí, lo que puedes hacer es pensar, ¿sí? En que el diseño curricular en la parte de fundamentación habla de un primer nivel conceptual de descriptivo, ¿no? Entonces presentás el tema, porque vos estás hablando ahora en contexto de pandemia, ¿sí? Donde la casa, ¿no? La casa, este contenido de 4, ¿me estás refiriendo a eso? No, bien? no. Ah, ¿no? Cualquier contenido que trabajemos. Nosotros, por ejemplo, el proyecto no se trata de la diversidad cultural, no trabajamos en pandemia.
Perfecto, perfecto. Vos lo que podés, es válido también lo que te voy a decir. Vos lo que podés pensar es, en un primer nivel, para trabajar ese proyecto y para trabajar ese concepto y asistirlo, que tiene que ver con lo descriptivo, ¿no? Con que puedan identificar sus partes, con que puedan caracterizarlo, ¿sí? Ahí lo que podés hacer es aprovechar en ciencias naturales las propiedades organolépticas. ¿Cuáles son aquellas propiedades organolépticas? Aquellas que necesitas de los sentidos para responder. ¿Sí? Olor, sabor, cuando se pueda, obviamente, tamaño, textura, ¿sí? O sea, todo lo que requiera activar el sentido para responder, ¿sí? Entonces, ahí tenés un primer nivel y podés ocupar 1 o 2 clases para que sea netamente descriptivo, ¿sí? Después tenés un segundo nivel, una vez que describís, una vez que caracterizás, pasás a un segundo nivel de conceptualización que tiene que ver con la relación, ¿sí? Con relacionar. Ya identifiqué las partes de las plantas, ya sé que hay un tallo, que hay una raíz, que hay una hoja, bueno, ahora lo relaciono con su función aromática, con su función, ¿sí? de producción, bueno, que son, no sé, que puedo obtener madera, su relación, ¿no? Lo relaciono con el tipo de planta, o sea, si sea acuática, si es una planta terrestre, o sea, lo pongo en relación con otra variable. Y ahí tenés 2 clases, 4 clases, 8 clases más, ¿se entiende? Porque vos lo que estás haciendo es conceptualizando en función de la relación, ¿sí? Una vez que lográs eso y que vos medís hasta qué querés relacionar, cómo lo vas a relacionar, con qué aspecto, pasás al tercer nivel, que es el explicativo, ¿sí? O sea, se dice que cuando logramos explicar un concepto, cuando nuestros alumnos logran explicar, argumentar, es porque relacionaron, ¿no? Fueron a un nivel más abajo, y si relacionan fue porque pudieron describir, ¿sí? Entonces, si vos podés ubicarte como en estas 3 dimensiones de descripción, relación y explicación, te aseguro que vas a poder planificar cualquier área y cualquier, ¿no? Porque vos te situás y dices, bueno, a ver, vamos en este nivel o en esta semana o durante este mes vamos a describir plantas, ¿sí? Entonces, todas tus consignas, todas tus propuestas didácticas se van a basar en la descripción. Y podés mezclar, podés describir animales, podés describir plantas, podés describir, ¿sí? Qué sé yo, minerales, pero estás trabajando el modo de conocer, que es lo que el diseño curricular nos viene a decir, enseñen de ciencia y sobre ciencia, vas a usar la descripción. Entonces, el diseño nos dice, es tan importante que enseñemos contenido como un modo de conocer. O sea, enseñemos de ciencia y sobre ciencia. Y quizás estás un tiempo donde los alumnos describen y en prácticas del lenguaje la descripción los ayuda a poder caracterizar, poder comunicar, poder registrar, ¿sí? Entonces van de la mano para que estas competencias sociolingüísticas puedan ir como, digamos, ir de la mano y de manera progresiva, ¿sí? Después que te ocupaste de describir, bueno, pasás a lo que es relación, ¿sí? Bueno, estas plantas con relación con el ambiente, estas plantas en relación con su función, estas plantas en relación con para qué se usa, o si son exóticas, si son... O sea, todo eso en función de relacionarlo con otra variable. Y ahí tenés las variables que vos quieras, ¿sí? Y que expliquen después por qué una planta es medicinal, por qué una planta es carnívora. Entonces ahí ya vas al tercer nivel de conceptualización, de explicación, que bueno, que para que lleguen a eso, para que logren eso, tienen que haber pasado por esa escalerita, digamos, progresiva, ¿sí? ¿Está clara tu pregunta? A ver, yo lo voy a poner en términos más simples todavía. María Laura lo habló muy desde su especificidad, desde el área de naturales. Yo por ahí me da la sensación que vos tendrías que agarrar un contenido y como desmenuzarlo, ¿sí? Como ir viendo que vaya en progresión, ir desarmando ese contenido para no pensar actividades aisladas, que tal vez la idea de la docente venga un poco por ahí, porque tendemos a caer siempre en actividades aisladas que empezamos y terminamos en un día, para que tenga una continuidad en el tiempo, que el chico pueda tener un tiempo para elaborar y para poder incorporar eso. Entonces,
por ahí otro tip que te podría dar es esto, tratar de desmenuzar ese contenido del área que fuere, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? María Laura te lo puso bien como en distintos niveles, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo importante y qué puedo sacar de este contenido? A ver, ¿cómo lo desarmo? Por ahí María Laura decía, bueno, primero describo, después relaciono esto. Desmenuzarlo en varias clases y no dar una sola cosa cerrada que la empiezo y la termino hoy. Entiendo que a lo mejor la propuesta, la profe apunte un poco a esto, ¿no? No sé si te ayudó. Sí, sí, sí. Bien, y otro tips que ya que está, total ahora ya arranco con ya nos queda poquito, otro tips que le podemos dejar, y que como, bueno, mi experiencia como profe de Ateneo, es que cómo desmenuzo un contenido, o sea, cómo desmenuzo, cómo puedo operacionalizarlo, cómo puedo describirlo, relacionarlo, explicarlo, porque lo sé. O sea, ¿saben qué sencillo que es para nosotros los profes de práctica, que acompañamos la práctica, darnos cuenta cuando no lo saben el concepto, no, y porque no lo pueden planificar, nadie puede planificar algo que desconoce, ¿sí? Nadie puede planificar irse de viaje si no sabemos que mínimamente tenemos que ponerle combustible al auto, ver la ruta, ver por dónde ir, o sea, acá pasa exactamente lo mismo en la enseñanza. Si no, primero me posiciono a buscarlo, leerlo, obviamente nunca leerlo del libro de texto de nuestros alumnos, siempre tenemos que leer un nivel superior, o sea, un libro de secundaria, una bibliografía, un documental, algo que me dé mayor cantidad de información, porque más información tengo del tema, más lo puedo desmenuzar. ¿Sí? Cuando estamos empantanados en que no sabemos cómo planificarlo, es porque no conocemos la conceptualización, no conocemos hasta dónde abarca ese fenómeno, ¿sí? Entonces, antes de pensar en descuartizarlo, en desmenuzarlo, en operacionalizarlo, lo leo, lo estudio, lo interpreto, me hago preguntas yo con respecto a esa temática y después de ahí lo planifico. Pero si quieren hacerlo invertido, es como ese pantalón, ¿no?, que nos queda recontra, digamos, apretado y lo queremos poner a todo. No. Acá, para que nos entre holgado y para que pueda encuadrar con nuestra planificación, tenemos que manejar el contenido, tenemos que manejar el concepto, ¿sí? Tenemos que manejar el área y la didáctica, ¿sí? Bien. María Laura acá dicen en el chat, dice que por eso es importante, pregunta, si por eso es importante hacer una síntesis antes, para conocer el tema. En realidad siempre necesitamos saber esto que dice María Laura. Si yo no conozco, no sé el contenido, es muy difícil pensar en cómo planificarlo, pensar cuál es la mejor manera, la mejor didáctica que tengo que buscar para llegar a los alumnos. Entonces, me parece que cuando ustedes tienen que ponerse a pensar y a planificar algo, primero es investigar sobre el tema. Lo mismo que le pedimos al alumno, investiguemos si no lo tengo tan claro, para ver cómo puedo desmenuzarlo, como bien dice María Laura, y hacer una síntesis implica previamente haber leído algo. Yo no puedo sintetizar algo de la nada, ¿sí? Implica poder... Sí, Virginia, sí, habla. Y no. Acá está, la estoy leyendo, Vir. Pedimos la síntesis muchas veces, ¿por qué? Porque, como dice Laura, que es alumna mía, por eso pregunta, sí, la síntesis totalmente, ella es como que estaría preguntando o ya afirmando también, creo, Laura, y también el enfoque del área, porque muchas veces sabemos sobre el tema, pero no sabemos sobre el enfoque, sabemos sumar y restar, supónganse, pero no sabemos cómo dar el enfoque. Entonces, bueno, hay que buscar las dos cosas, o sabemos cómo son las plantas, pero no sabemos el enfoque. Entonces las dos cosas tienen que estar dentro de la síntesis. Alineadas, tal cual. Perfecto, alineadas. Excelente, chicas, ¿cómo vamos? Ay, gracias. Muchas gracias. Bueno, bien, y entonces, retomando un poco los elementos, así nos metemos en el enfoque, y ya cumplimos con el horario. Estos contenidos, sí, tenemos que saberlos, que están en progresión. Acá también Virginia aporta que están en progresión, en continuidad y diversidad, o sea, la diversidad digamos, de ejemplares o la diversidad de animales, ¿sí? Y la continuidad, o sea, esto que comenzamos con la enseñanza de la ciencia en primer ciclo, y esa enseñanza institucionalmente continúa en segundo ciclo, o sea,
no es que va a haber ciencias naturales en primerito y no lo va a haber nunca más, ¿sí? Al contrario, institucionalizar la enseñanza de la ciencia implica esto, implica hacer acuerdos institucionales que en primer ciclo vamos a describir o vamos a utilizar esos modos de conocer, y después en segundo ciclo ya vamos más a la pregunta investigable, vamos a experimentos con más de una variable, pero eso es necesario los acuerdos institucionales, ¿sí? Ver qué contenido se dio el año anterior para darle continuidad, ¿sí? Ver, por ejemplo, ahora es fundamental institucionalmente trabajar en equipo por proyecto o por lo que sea, para ver cuál fue el alcance de contenidos en ciencias naturales, en práctica del lenguaje, o matemática, en este contexto de pandemia, ¿sí? Ahora es fundamental reunirnos, ¿sí? como equipo de trabajo, y bueno, y acá el director tiene un rol como siempre, pero bueno, el desafío, le agregamos ahora, que ver el rol de proveedor, o sea, el docente de cuarto año, por poner un ejemplo, el docente de cuarto año va a ser el proveedor de contenidos y de modo de conocer del de quinto, ¿no? Le va a proveer contenido, le va a proveer elementos de modos de conocer, conceptos, pero a su vez el de cuarto año va a ser el demandante, ¿no? Con esta cuestión de progresión, de continuidad, del de tercero, ¿no? Al de tercero le va a demandar ciertas cuestiones. Hoy la demanda y esto de proveerle va a tener que hacer un acuerdo institucional a ver qué se dio, cómo se dio, y como dijo el ministro ya en estos días, es pensar en la convivencia, ¿no? de esta transición, ¿no? Convivir en transición, qué se dio en tercero para retomarlo en cuarto, y para poder tener todo un año o la primera parte del cuatrimestre del 2021 para poder darle esa profundización. Así que bueno, el desafío... Por ahí, a ver, sí. agrego, ¿no? Hay contenidos que de repente los tenemos a lo largo de toda la escolaridad, digo, seres vivos, por ejemplo, ya que estamos en naturales. Sí. Entonces, ¿qué de lo que se trabajó de seres vivos, de repente en clasificación de seres vivos, que lo tenemos en casi toda, ¿no? Vos, María Laura, decime si me equivoco, bueno, ¿qué se va a trabajar en segundo? ¿Qué más? ¿Cómo lo profundizo en tercero? Porque si no los chicos terminan viendo siempre las mismas cosas. ¿Qué más de esa va a haber en el año próximo, no? Digo, lo pongo en estos términos que utiliza Mirta Torres, que me gusta que es clara, porque bien concreta, ¿no? ¿Qué más de esto que vieron en cuarto van a ver en quinto? ¿Qué más de este mismo tema? Digo, porque ahí estamos pensando en la profundización. ¿Sí? No es lo mismo que vimos el año. Y ahí es lo que dice María Laura, estos acuerdos y criterios institucionales, acuerdos pedagógicos, de qué y cómo lo vamos a trabajar, para ir todas también en la misma línea, teniendo en cuenta el enfoque, ¿sí? Todas trabajar también todas con el mismo enfoque. Ese me parece que a veces es el desafío mayor, ¿no? Porque en general nos surge las maneras de enseñar como aprendimos nosotros, ¿no? Veremos con una biografía escolar que surge a la primera de cambio, por eso que decía que me parece que la intencionalidad de la profesora, cuando le pedía esta actividad, hacer por lo menos 4 encuentros, tiene que ver con esto, ¿no? Empezar a romper esta lógica de que empezamos esta actividad, miren, cuando yo iba a la escuela primaria ya lejos, sí hace tiempo, y a lo mejor Virginia estamos por ahí, vos te vas a acordar. Sí. Yo recuerdo muy bien el cuaderno, ¿sí? Cómo teníamos que escribir en el cuaderno. Si se trataba de la misma materia y hacíamos más de una actividad porque teníamos 2 horas, trazábamos una raya cortita entre actividad y actividad. Cambiábamos de área y teníamos que hacer la raya para cambiar de área porque era otra cosa, todo dividido, todo decidido. Y ojo, parece muy lejos hace tiempo, pero esto de que se empieza y se termina, que se empieza y se termina y se reproduce, uno lo sigue viendo hoy, porque aprendimos mucho así. Tal vez ustedes no hayan aprendido con la rayita, pero sí con esta misma lógica de iniciar y terminar una actividad en el día y repetirla varias veces hasta que la aprendo, ¿no? Esta mirada de cómo un sujeto aprende. Y como nosotros aprendimos así, nos surge así. Entonces, por eso es tan importante trabajar en pareja pedagógica, trabajar con el otro, acordar.
y creo que lo que vamos a trabajar en el próximo encuentro, que tiene que ver con narrativas, esto ayuda mucho, porque la narrativa nos ayuda a pensarnos en la práctica. Cuando nos podemos pensar y escribir lo que nos está sucediendo, podemos modificar esa práctica, ¿no? Bien. Nadie dijo, yo les digo, chicas, no es nada fácil estar en el aula, no va a ser nada fácil en este contexto. Tenemos que ser muy creativos y hay que estar aprendiendo de manera constante. Como no hay una verdad única, no hay una sola manera de hacer las cosas, no hay recetas, Sí tienen que tener claro, por mí, para poder hacer una buena planificación y lograr buenos aprendizajes, es tener una buena... saber contenido, no sé si tanto la información del contenido, porque la verdad que los chicos hoy tenemos la información ahí a la mano, ¿no? Pero sí saber cómo trabajar con ellos para brindar esas herramientas, y a veces tal vez necesitamos desarrollar otras habilidades, no tanto que nos repitan como loros, sino que sepan dónde encontrar esa información, qué es relevante y qué no. Sí, saber si es verdadero la información que estoy leyendo o no me tengo que comer cualquier cosa, que enfrentarlos a variedad de situaciones de enseñanza, que eso es detrás de las cosas que veíamos cuando en el video, ¿no? Hay diversidad de situaciones, no es una... Y sobre todo esto, permitir y dar cuenta que no empezamos y terminamos, que se aprende por aproximaciones sucesivas, por lo tanto en un tiempo, ¿sí? Y hay algunos contenidos que se aprenden, se termina cuando arrancamos en el jardín y terminamos en secundaria, ¿sí? Tal cual. Digo, no es que lo vamos a... Digo, y damos este permiso también de ver que los chicos también necesitan su tiempo y también nosotros necesitamos ese tiempo para poder profundizar, ¿no? Tal cual. Digo, perdón. Tal cual. No pidas más perdón. Bueno, porque yo me saco un poco de tema, ¿vio? Pero me parece que son cosas que les pueden aportar a pensarse. Tal cual. En el rol de docente y cómo planificar. Como decía María Laura, si yo no conozco contenido, digo, es válido también decir, yo no lo tengo claro y pedir ayuda a otro, digo, ¿no? O por motus propios tratando de investigar y a ver cómo lo puedo desarmar para, ¿no? Que realmente, porque si yo lo puedo desarmar y lo tengo claro, puedo pensar en estas estrategias, en esta diversidad de situaciones y en un proyecto que pueda tener cierta progresión para que los chicos logren determinadas cosas después. Tal cual. Tal cual. Sí. Bien, me quedo tranquila. Tal cual. Sí, así. De la profe. De la profe, muy bien. Dos cositas de lo que dijo Marisa. Citó a Mirta Torres, que es la directora provincial de primaria, ¿sí? Y después, otra cosa es, por ejemplo, si tenemos el año próximo que incorporarnos como docentes, ¿no? de la institución, y que son muy próximas a estar recién recibidas y demás, lo que haría como yo, si tendría que estar en lugar de ustedes, que tomo un cargo y demás, lo primero que haría, si me permite obviamente la dinámica institucional, ¿no? y demás, es hacer este mapa mental o un mapa conceptual, un ordenador de ideas, y preguntaría a mi colega, ¿no? ¿Qué dio en pandemia? ¿Cómo lo dio? ¿Qué tipo? Entonces de ahí es como que hacer una especie de diagnóstico para empezar y repensar esta planificación de este 2021, por ejemplo, ¿no? Como para seguir tirando tips que están todos dentro del mismo combo. Bien, avanzamos, ya estamos ahí muy al límite del tiempo, igual ya pasaron 2 horas, así que la atención ya la perdimos, así que vamos igual las veo re atentas, ¿eh? Las veo como muy concentradas. Bueno, está, igual vamos a no abusar, ¿viste? No abusar. Exactamente. No abusar. Bien, vamos a dejar con las demás. Bueno, dale, esa es la idea. Bueno, termino con estos elementos de la planificación que tienen que ver con el tiempo, temporizarlo, la evaluación, que es continua, es permanente, es esta evaluación en proceso, ¿sí? Este producto final, que como les dije, bueno, puede ser una novela, puede ser buscar, en el caso del video, el lugar idóneo de la escuela, o que tengan en casa, o que tengan, no sé, en el barrio, o lo que sea, y citar la bibliografía, que siempre es importante, a ver qué autor leímos, o por qué lado anduvo el enfoque. La bibliografía siempre nos encuadra y nos enmarca, ¿sí? Así que estos serían
los elementos. Uy, acá se me corrió un poquito. Bueno, vamos ahora a lo específico del área, ¿sí? El enfoque. Lo primero que nos preguntamos cuando tenemos que enseñar ciencias naturales es ¿para qué enseñamos ciencias? ¿Sí? Para esta pregunta que responde al propósito. No se preocupen si no se alcanza a leer, porque es una cita textual del diseño. ¿Y para qué enseño ciencia? Para acercar a los niños a su realidad, para que puedan tener esas herramientas de la investigación, de la exploración, para que conozcan el entorno, ¿sí? Es esta gran pregunta que como docente nos tenemos que hacer cuando tenemos que pensar en esta planificación, como proyecto, o la planificación, digamos, por unidades, o por secuencia, ¿sí? Cualquier tipo de formato que pensemos para planificar, tenemos esta gran pregunta: ¿para qué enseño ciencia? ¿Sí? Y para eso van a encontrar en esta versión actualizada del diseño de primaria que se escribieron los propósitos de enseñanza, ¿sí? Hay propósitos de enseñanza para los ciclos y para los propósitos generales y por ciclo. Y también se escribieron los objetivos, ¿sí? Cosa que antes no estaban en detalle por ciclo y por año. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando enseño ciencia? Es esto lo que ocurrió en el video: presentar diversas situaciones de enseñanza, ¿sí? Buscar información, hacer un registro de datos con el iPad, usando los recursos tecnológicos, valorar las ideas propias y resignificar el papel del error. Si hay alguna respuesta que no está encuadrada con lo que yo espero, no tengo que bajarle la persiana y decirle, ¿cómo vas a decir eso? No. Tomar esa respuesta, darle resignificar, o sea, poner en duda lo que está diciendo, tomarlo como insumo, ¿sí? Porque bueno, es una idea que no está construida, que no está de todo encuadrada en el concepto, y nosotros como docentes tenemos que ayudar a que se vaya construyendo. Después también tenemos que generar en esta diversidad espacios que se problematice, que se intercambie, que haya debate, ¿sí? Pero fíjense qué importante que para que se produzca un debate tenemos que conocer del tema, ¿sí? No podemos debatir de educación si no conocemos mínimamente las bases, o no podemos debatir si no conocemos mínimo. Entonces, un debate, proponer un debate, seguramente va a ser en este momento presencial, pensando, ¿no?, en esta escuela dual, en este sistema. Un debate va a ser presencial cuando en casa estuvieron el momento, ¿no?, en este momento de la no presencialidad, o en ese momento asincrónico, de buscar información, de sistematizarla. Entonces, cuando nos volvamos a ver en este ¿no?, metro y medio, y en estas condiciones de protocolo y sanitarias, bueno, ahí propongo un intercambio, un debate, ¿sí? Acá entran en juego cómo combinamos estos modos de conocer. Después, también tenemos que proponer instancias donde los alumnos puedan evaluar el propio desempeño, cómo se van a desenvolver en la ciencia. Y promover también problemáticas actuales, ¿sí? Esto es fundamental. Por ejemplo, ahora enseñar el contexto, este contexto del COVID también nos permite hablar de problemáticas actuales, ¿sí? Bien, avanzo un poquito más, y esto es lo que le venía diciendo. Yo esta presentación se las paso a Virginia, no se los voy a leer a todos y a explicar a todos, así que van a tener tiempo para leerlos uno a uno, pero esto es lo que yo le venía diciendo anteriormente. Tenemos bien diferenciado lo que son los propósitos específicos del ciclo, ¿sí? Muy rápidamente les puedo decir que en un primer ciclo hago descripciones, hago comparaciones, y en un segundo ciclo ya voy a promover una lectura mucho más profunda, voy a hacer experimentos mucho más complejos, voy a hacer búsquedas, o sea, en primer ciclo busco información, y en segundo ciclo busco información, pero a su vez la confronto y a su vez la uso para debatir. O sea, esta es la idea de progresión, ¿sí? Pero bueno, se los dejamos, se los compartimos
las profes para que lo lean y puedan hacer las preguntas para el próximo encuentro. Y esto también, que ya lo conversé, pero lo termino y es la última diapositiva, con esto terminamos, que tiene que ver con la organización de los contenidos, ¿sí? Nosotros tenemos, como para hacer una analogía, las ciencias naturales sería una mesa que está sujeta con 4 patas, ¿sí? Esas 4 patas serían las 4 elementos que conforman las ciencias naturales. Tenemos algo del mundo físico, ¿sí? La física estudia el comportamiento de los cuerpos, si se mueven, si están en reposo. Después tenemos los materiales, que hace referencia a la química, ¿sí? La composición de los cuerpos, si es homogéneo, si es heterogéneo, si es un gas, si es líquido, si es sólido, si es gaseoso. Después tenemos los seres vivos, ¿sí? que es esta parte conceptual que tiene que ver con los organismos que habitaron, que habitan y que habitarán, ¿sí? Acá la genética nos tira mucho de cómo es el comportamiento, cómo es esto de la reproducción. Y la genética, después tenemos la citología, después tenemos la clasificación, o sea, hay muchas subdisciplinas dentro de lo que es la biología. Y después tenemos la 4ª pata de esta mesa en la enseñanza de las ciencias naturales, que hace referencia al estudio de la Tierra y el universo, ¿sí? Cómo esta construcción de la Tierra, cómo esta combinación de subsistemas se van a interrelacionar y van a producirse fenómenos meteorológicos, fenómenos geográficos, ¿sí? Que hacen a la caracterización del ambiente, y vamos a ver en este bloque particularmente cómo se relaciona ese ambiente con los seres vivos, cómo ahora ya empezamos a observar los paisajes, y cómo depende de la organización de este paisaje es cómo se organiza la parte biológica, ¿no? ¿Qué tipo de animales voy a encontrar? ¿Cuál es la disposición? ¿Qué diversidad? O sea que el tipo de geografía que yo encuentre, ¿sí? Por eso ahora retomamos un poquito también en esta versión del diseño curricular, porque si vemos la versión anterior, del 2008, había vacancias en estos conceptos, ¿sí? Si ustedes observan la versión del 2008 del diseño curricular, había huecos conceptuales que en primer ciclo, en el mundo físico no había, en primer año de primer ciclo no había nada para enseñar, mismo para física, ¿sí? No había conceptos. O sea que esta idea de progresión no estaba como detallada. En esta versión van a encontrar que los conceptos están en relación con los NAP, con los núcleos de aprendizaje prioritarios, pero que también lo vamos a encontrar en progresión y en relación, ¿sí? Así que bueno, esta es la última diapositiva que habla de progresión, ¿sí? Se las dejo para que también la lean, y que tiene que ver con cómo los modos de conocer van, digamos, haciéndose más complejos, ¿sí? Arrancamos con descripciones de rótulos en un primer año, y terminamos con elaborar informes, ¿no? Esta idea de espiral progresivo es lo que nos va encuadrando este enfoque, lo que decía la profe Virginia hoy. Y si arrancamos con un nivel inicial, en un nivel inicial se profundiza en descripciones con dibujos realistas, y en secundaria, ¿no? Esto de nosotros ser demandantes y proveedores, o sea, le demandamos a inicial que al menos nos traigan describan dibujos realistas, y le vamos a proveer a nivel secundario que los alumnos puedan elaborar informes justificando resultados y conclusiones. Esto para lo que tiene que ver con la escritura, y esto es todo por hoy. María Laura, ¿te desenchufo? Está reenchufada, ya dale, estamos más de 2 horas, pobre chica. Dale, ya Nos van a matar. Sí, ya estamos. Creo que les pasamos este material para que lo lean, ¿sí? Y en esa lectura van a tener un momento el miércoles próximo para despejar, ¿sí? Porque van a tener más tiempo para leerlo y demás. Porque fui muy rápido, sí, fui muy rápido. Sí, te me reaceleraste sobre el final, quería explicarles todo. Bueno, no, gracias María Laura y Marisa, y gracias a todos los estudiantes que también
estuvieron presentes en la charla. Pero a ustedes dos especialmente, muchísimas gracias. Fueron muy claras en sus conceptos. Bueno, después paso todo el material que me pasen. No se olviden del Zoom. No nos olvidamos de Zoom para que puedan trabajar en grupo. Sí, sí, porque está piola eso, sí, sí. Bueno, acá nos están dejando agradecimientos en el chat, gracias a ustedes, y bueno, nos reencontraremos el próximo miércoles. Espero que se hayan sentido cómodos fundamentalmente, ¿no? Eso. Muchas gracias. Bueno, así que gracias a todos, gracias Virginia por la posibilidad también que nos están brindando, y María Inés acá. María Inés por acompañarnos. María Inés, acompañándonos. Inés, Mariana, y Mariana, la otra profe también, muchísimas gracias. Elena, gracias. Elena, no me sale el nombre, Elena. Muchas gracias por este espacio. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Nos vemos. Chao. Buena semana. Descansen el fin de semana. Chau, a descansar. Buen fin de, a descansar. Gracias. Chau. Chao. Chau.